¿Qué tal, chicas? Kevin, espero estén bien. Eh, el día de hoy eh, hice la lectura de un tema que forma parte de la bibliografía básica de la primera unidad de saberes digitales aplicados en el aula y que, bueno, me gustaría que la revisáramos. Me tomé el tiempo de hacer la lectura y resumirla lo mejor posible, ¿no? Es una lectura de César Cole y el título lleva lectura y alfabetismo en la sociedad de la información. Bueno, sabemos que César Cole pues es un psicólogo contemporáneo que se ha desempeñado en el campo de la psicología evolutiva y de la educación. Eh, es, es interesante darnos cuenta que como un psicólogo eh, se involucra en los temas de saberes digitales y el uso de las tecnologías. Es un referente actual en el siglo XXI sobre esta información, pero como también vemos aquí es un archivo, es una ponencia y todos sus trabajos son del siglo XXI, pero de la primera década, ¿no? Está alejado ahorita de esta situación que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, es un buen referente y hace como críticas desde la década de los 10, del 0 al 10, del 2001 al 2010, sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, para tener una evidencia de este trabajo, me gustaría que anotaran sus dudas, chicas, y sus reflexiones para resolverlas en clase Zoom, pero además también que tomen anotaciones sobre lo más importante y relevante que les parezca a ustedes de esta exposición y también de este video que les voy a mostrar, ¿no? Para que resolvamos las dudas y también para que ustedes tengan su marco referencial, un marco referencial de cómo actuar en el uso de las tecnologías y en el uso de los saberes digitales. Hasta el momento no hemos aterrizado en saberes digitales aplicados en el aula en el sentido de la práctica docente. Estamos todavía hablando de estas tecnologías de forma abierta, ¿no? En específico, como lo vimos con Ramírez, son tecnologías que usan los universitarios, cuando vimos que usan los biólogos, que usan los arquitectos, que usan los pedagogos, ¿no? Pero hasta ahorita no sabemos cuáles son esos saberes digitales que debe tener el profesor que está en formación para ser docente de primaria, ¿no? Entonces hacia allá quiero que vayamos pensando, ¿no? Entonces les voy a poner el video y vemos. Vamos hasta muchas veces. Se adelantó aquí un poquito. De las personas en la sociedad actual, la educación se ha convertido en un instrumento fundamental de desarrollo económico y social. Es decir, la educación se ha convertido en un objetivo estratégico de desarrollo, de políticas de desarrollo. Al situar, digamos, la educación en el primer plano, obviamente, digamos, esto ha llevado a situar también las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los instrumentos fundamentales para promover, digamos, la educación, porque las tecnologías de la información y la comunicación no solamente proporcionan recursos, sino que ofrecen algo importantísimo, y es la posibilidad de romper las barreras espaciales y temporales y, por lo tanto, la posibilidad de ofrecer más educación durante más tiempo a más personas que tradicionalmente no tenían acceso. Bueno, hasta aquí. Veo que el video se escucha un poco bajo, pero les comento, ¿no? También. Eh, Nos está hablando César Cole que el uso de las TICs en el siglo XXI van a romper esas barreras, ¿no? Esas barreras, esas brechas de desigualdad, ¿no? Ese es como el ideal que se tenía o que se tiene, ¿no? Desde el 2005 hacia la fecha, ¿no? Que las tecnologías van a democratizar los, los espacios, ¿no? El acceso a la riqueza, el acceso a la educación, ¿no? Mucha gente no tiene acceso a la educación por falta de economía, por falta de comprar libros, de comprar materiales didácticos. Entonces, como que las redes sociales, el internet, el uso de las TICs, nos van a llevar a mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos y también va a incentivar el ingreso, ¿no? De salarios, un bienestar generalizado, pero bueno,
él menciona que lo importante aquí es que la educación transmita valores, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita a continuación. A estas posibilidades de formación. A esto se añade que las TIC se caracterizan, entre otras cosas, por su ubicuidad. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación son unas tecnologías que tienen, contrariamente a lo que sucede con otras tecnologías no menos importantes, pero estas tecnologías tienen la peculiaridad de permear todas las actividades de la vida cotidiana. Hoy en día no nos damos cuenta, pero nuestra vida cotidiana está absolutamente permeada por esta ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso cuando no lo sabemos o incluso cuando no utilizamos las tecnologías condicionan nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de viajar, nuestra manera de hacer turismo, nuestra manera de pensar, nuestra manera, digamos, hasta muchas veces de establecer amistades y establecer contactos y, por supuesto, nuestra manera de aprender y nuestra manera de pensar. Esto ha hecho, digamos, que hoy en día es verdad lo que se dice en ocasiones, digamos que cualquier espacio, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, se ha convertido en un espacio donde es posible aprender. Es decir, la ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación han llevado, digamos, a crear espacios en donde es posible el aprendizaje más allá de la escuela. Hoy en día la escuela ya no es, yo dudo que lo haya sido nunca, sinceramente, digamos, pero hoy más que nunca la escuela ya no es el único sitio en donde aprendemos las personas y donde aprenden los niños y los jóvenes. Los niños aprenden muchas cosas, muchas, fuera de la escuela. Es decir, las TIC están modificando en este sentido que acabo de decir la educación escolar desde fuera, porque obligan a repensar las finalidades de la educación escolar y formal, pero también la están modificando o transformando, o al menos se espera que lo hagan desde dentro, digamos, porque se están incorporando a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La brecha digital del futuro, la brecha digital fundamental no vendrá por el acceso, la brecha fundamental vendrá por la capacidad de uso de este acceso, es decir, por cómo usen las personas o puedan usar o qué formación tienen para usar estas tecnologías. Y la brecha se establecerá entre los que... Aquí está el punto fundamental que hablaba sobre los valores, ¿no? O sea, hasta ahorita podríamos hablar que no hay acceso a las TICs y a todo esto del internet en todas las clases sociales, ¿no? O sea, sí se da, pero digamos que hay ciertas características ahí, como el acceso de primer nivel, o sea, con un buen internet, con un buen equipo digital, un buen equipo de cómputo, un buen celular, ¿no? Una buena tablet. Eh, Él no se preocupa por eso, dense cuenta, ¿no? Él dice, va, o sea, para bien o para mal, con calidad o sin calidad, la gente va a acceder. Pero el problema aquí es cómo van a usar las tecnologías de la información y la comunicación, cómo van a usar esos dispositivos, cómo van a hacer uso del internet, o sea, si existe esa conciencia de cómo usarlo, ¿no? Y cuál debería ser el ideal, ¿no? ¿Cuál debería ser la mejor manera de usar las TICs, ¿no? Se necesita una educación para usar las redes de tecnología y de información. A eso es a lo que se refiere un poco, ¿no? Puedan utilizarla, digamos, estas tecnologías como instrumento de construcción y de adquisición de conocimiento, y aquellos que solamente puedan utilizarlas de una forma pasiva, mecánica y como instrumentos o como vías de acceso al consumo. Bien, tenemos un primer grupo de usos de las tecnologías que son cuando se utilizan estas tecnologías para mediar las relaciones entre el profesor y los contenidos. Son muy importantes estos usos. Son muy importantes, digamos, y los profesores tienen que aprender a utilizar estos usos. Porque ahí encontramos usos como, por ejemplo, el acceso a fuentes de información sobre los contenidos de la enseñanza, el acceso a repositorios de lo que se llaman objetos de aprendizaje, es decir, ya planteamientos hechos para poder utilizar y poder insertar en actividades para los estudiantes. Digamos, ahí encontramos accesos a bases de datos, es decir, formar a los profesores en los usos de las TIC, no en las TIC, no significa enseñar las herramientas, significa enseñarles a utilizar las herramientas para poder hacer este trabajo de mediación suya con los contenidos de aprendizaje. Un segundo grupo de usos lo encontramos
en la utilización de las tecnologías para mediar las relaciones entre los alumnos o los estudiantes y los contenidos de aprendizaje. La utilización de las tecnologías para la comunicación de profesor-alumno y las comunicaciones de los alumnos entre sí, ¿de acuerdo? Que no necesariamente pasan por los contenidos y tiene que ver, digamos, con comunicaciones que pueden estar alejadas de lo que es el trabajo de los contenidos, pero que son absolutamente fundamentales. La TIC para ampliar, para profundizar, para amplificar en realidad la actividad de los profesores. Digamos, cómo los profesores pueden utilizar las TIC para mejorar sus explicaciones, no únicamente utilizando PowerPoint, sino utilizando, por ejemplo, simulaciones, sistemas expertos, modelaciones. Y finalmente, el último grupo que yo señalaría es un grupo que consiste en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para configurar entornos o contextos de enseñanza y aprendizaje en línea, para la creación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje absolutamente a distancia y, por lo tanto, al margen de limitaciones. Bueno, aquí al final también dice muchos puntos interesantes, ojalá los podamos discutir en clase, ¿no? Pero yo me quedo con esto, ¿no? En aquel tiempo se veía la educación, ya hacia el presente, hacia el 2020, 2018, que podríamos trabajar los profesores con modelaciones, ¿no? Con softwares o con páginas web que ya tuvieran sus ambientes de aprendizajes internos, ¿no? Y bueno, lo que tenemos hoy en la actualidad, derivado de la pandemia, pues es el Classroom, es el Moodle, es el Zoom, ¿no? Es el Meet, que bien son como espacios que terminan reproduciendo el aula, ¿no? Terminan reproduciendo la pizarra, terminan reproduciendo, como él dice, las presentaciones de PowerPoint, lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy presentando un PowerPoint, pero que no hemos llegado como a ese, bueno, desde aquel momento dice que íbamos a superar esos espacios, ¿no? Estos espacios que estamos haciendo justo ahora, pero no ha sucedido, ¿no? Entonces, quizás un reto de esta asignatura de tecnologías es superarlos, pero además no solo es el uso, no es solo saber usar estas modelaciones en 3D o usar estos espacios de aprendizaje virtuales como páginas web o softwares, sino que es cómo los usamos, ¿no? Con qué ética usamos este, este tipo de herramientas, ¿no? Cómo cambiamos la forma de explicar, ¿no? Entonces, espero que en la clase de Zoom salgan dudas o comentarios o que se ponga interesante, ¿no? Espaciales y temporales. Entonces, bajamos aquí a otra diapositiva y dice aquí que las TICs se verán totalmente incrementadas en el contexto educativo por la llegada de la nueva infancia, ¿no? ¿A qué se refiere con esto de la nueva infancia? Vemos aquí en la ilustración pues un niño de temprana edad que ya está con una tablet, ¿no? O sea, estos niños, estas nuevas generaciones, y no sé si les toca a ustedes, ya les va a tocar como docentes seguramente, ya van a estar acostumbrados a estar conectados a la internet, a estar con juegos, con mecánicas de tipo visual, ¿no? O audiovisual, o estos videojuegos, ¿no? Donde ya hay mucho contacto, ¿no? A través del tacto, de mover aplicaciones y eso. Y para bien o para mal, a ustedes les va a tocar trabajar desde esa manera, ¿no? Va a ser más difícil llamar la atención de un niño, por ejemplo, como lo fuimos los de mi generación, de los 90s, que necesitaban material audiovisual como es la televisión, multimedia, a estos niños que ya necesitan este material de hipermedia, ¿no? Que sea audiovisual, pero que también ellos participen y que interactúen, ¿no? Entonces estos niños ya vienen trabajando así, esta nueva infancia ya se viene construyendo de esa manera y la educación o el sistema educativo mexicano no ha contemplado cómo va a trabajar con estos niños, ¿no? Entonces es uno de los retos y por eso la existencia de esta materia, ¿no? Entonces dice aquí que la tesis principal era que los sistemas nacionales de educación, al igual que los sistemas nacionales de correos, están a punto de morir, ¿no? ¿Qué está diciendo con esto, no? El sistema educativo nacional es presencial, ¿no? Es de que el niño va de lunes a viernes de la escuela y cumple un horario, ¿no?
de 8 de la mañana a 1 p.m., ¿no? Que los correos postales pues eran lugares físicos donde llevabas tus cartas y tenía todo un departamento de personas que enviaban las cartas a otras ciudades. Sin embargo, eso se cae con el correo electrónico, ¿no? Porque ahora es más efectivo, es en tiempo real, ¿no? Mandas un correo y en menos de un segundo ya está en la bandeja de entrada de nuestro destinatario, ¿no? Entonces, la educación, ahorita con la pandemia, va hacia esos lares, ¿no? Me ha tocado escuchar ahorita últimamente, más en el CES 21, en las reuniones de academia, que hacia dónde vamos a ir, ¿no? Es probable que se quede este modelo de educación virtual, ¿no? Pero entonces, si se va a quedar, ¿qué tendríamos que mejorar como docentes, ¿no? Para poder eh, adaptarnos, ¿no? Como lo hizo el correo electrónico, ¿no? Esa prontitud. ¿Cómo sería tan pronto? ¿Cómo podríamos generar contenidos con esa capacidad, ¿no? Como la hace el correo electrónico, no sé, ¿no? Es complicado. Vayamos a la siguiente. Una cosa más son los libros, ¿no? Aquí vienen una cita, ¿no? Dice, Gutenberg inventó una manera barata y rápida de producir material de lectura a grandes cantidades y el mundo cambió. La electrónica, comandada por Bill Gates, el Internet lo puede hacer gratis, ¿no? La electrónica con el Internet lo pueden hacer gratis, perdón ahí, a la velocidad de la luz y en cantidades similares al número de las estrellas del universo, ¿no? Eh, Aquí hay dos temporalidades, ¿no? Antes los libros pues se hacían manualmente, uno por uno, ¿no? Se calcaba el libro, se copiaba, ¿no? Se transcribía un libro. Después con la imprenta pues se hizo en masa, ¿no? Y con la electrónica se expande totalmente, ¿no? Los libros, con los llamados PDFs, ¿no? Entonces la llegada de los ebooks, el libro electrónico va a revolucionar tanto la manera de leer de la gente como la industria de la edición, lo que permitirá un gran ahorro de materiales, mano de obra, producción y distribución. Aquí estamos viendo que se reduce el número de elementos necesarios para producir un material y se expande, ¿no? Se acelera, ¿no? Esa repartición de ese libro, ¿no? Entonces también se reducen los gastos, ¿no? Una de las mejores contribuciones de los e-books serán una mayor alfabetización y educación en los países subdesarrollados, que podrán construir bibliotecas públicas virtuales. Esto hablando del ideal. Actualmente, esto lo estamos viendo en 2005. Este es el capítulo que escribe César Cole en 2005, pero hasta el 2020 existen bibliotecas virtuales, pero digamos que no sabemos dónde están, cómo entrar, qué tipo de materiales hay, como que siempre tenemos que estar buscando, ¿no? Pero no es así como en la biblioteca pública, donde todos sabemos dónde se localiza, ¿no? Y es pública y puedes bajar libros. Aquí muchas veces descargamos PDFs, pero no son públicos, ni digamos que tenemos los derechos de autor, ¿no? Se han dado cuenta que muchos de la información que consultamos a veces son libros que son escaneados y subidos a la red. Entonces ahí es como que eso de construir bibliotecas públicas virtuales aún no ha sucedido, ¿no? Pero ya existen de manera informal. Entonces, el libro, como vemos en la primera ilustración, pues ocupaba mucho espacio, ¿no? Entonces todo eso se reduce a una tablet. Y esto ha llevado a que exista la lectura. Bueno, aquí una cita que dice, la lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de la información. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿No? Que para poder entender el uso de las tecnologías, eh, debemos de saber tener una lectura, ¿no? Eso que se llama la literacidad digital, que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, para poder tener una buena lectura, al tener una buena lectura vamos a poder tener la llave del conocimiento en la sociedad, de la información. Nos llega mucha información constantemente. Están las famosas fake news, ¿no? Pero ¿hasta dónde nosotros somos conscientes de qué información es verídica o falsa? ¿Qué información está plagiada, ¿no? ¿Qué información es robada, ¿no? Entonces, regresando con el tema de acá de los libros, eso es lo que falta, ¿no? Cuando pensamos en una biblioteca pública, virtual, ¿qué características debería de tener?
qué material vamos a encontrar y hasta dónde podemos llegar con la biblioteca pública. Yo en sí voy a buscar el tema, igual sería una tarea de todos. ¿Cuáles son las bibliotecas públicas virtuales, no? Desde el punto de vista del autor, los formatos hipertextuales e hipermedia abren el camino a formas de organización textual basadas en una lógica no lineal, abierta y relacional, que sustituye la lógica lineal y deductiva típica de los textos escritos en papel. Si bien vemos que un libro viene escrito, como vemos, de izquierda a derecha, pasando el segundo renglón, digamos que nosotros cuando hacemos la lectura vamos en ese sentido, ¿no? Pero ya con los formatos digitales podemos, por ejemplo, googlear o podemos poner en el mismo PDF y buscar una palabra que nos interese y nos va a llevar directamente a ese archivo. Entonces podemos, digamos que los archivos digitales nos permiten saltar más fácil que los documentos en papel, ¿no? Una cita más, pero también conlleva riesgos, en particular el riesgo de perderse en la navegación a través de los vínculos que relacionan las diferentes unidades, hasta acabar naufragando en un océano de informaciones inconexas y sin sentido, ¿no? No sé si les ha pasado ahí, cuando buscan una información te lleva a un link y luego ese link a otro link y nos podemos perder. Entonces, digamos que estar navegando tiene sus puntos positivos, pero también debemos de tener como una lista precautoria, ¿no? Para no perdernos. Entonces, eso nos lleva a que la lectura y el conocimiento ya no se presenta solo en letras, sino que se presenta en diferentes modalidades, como es el hipertexto, la multimedia y la hipermedia, ¿no? El primero es un conjunto estructurado de textos, gráficos, entre otros, unidos entre sí por enlaces y conexiones lógicas. El multimedia utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios como imágenes, sonidos y texto en la transmisión de una información. Y la hipermedia es un conjunto estructurado de diversos medios, sonidos, unidos entre sí para enlaces y conexiones lógicas para la transmisión de una información, ¿no? En cuanto a la hipermedia no hay como mucho material. Podríamos decir que tener una clase en Zoom es hipermedia, ¿no? Pero al final solo se comparte la voz y nuestros rostros, pero digamos que podamos manipular ciertas cosas casi no sucede, ¿no? Entonces la hipermedia ya es más cuando, no sé si conocieron Enciclomedia en carta, donde podías navegar en modalidades 3D por las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces digamos que ahí es donde se podía ver más los contenidos hipermedia. Los videojuegos son contenidos hipermedia, pero digamos que en el sentido de la educación no hay muchos contenidos hipermedia. Hay multimedia, ¿no? Documentales, tenemos películas, pero no hay mucho en hipermedia. Y menos enfocado en educación primaria. Si ustedes conocen alguno, podrían mencionarlo y de ahí partir, ¿no? Para ir conociendo mejor estos contenidos hipermedia. Eh, una diapositiva más es el siguiente tema, que es la sociedad de la información y nuevas necesidades de alfabetización. Eh, Aquí nos dice que con las TICs llega la aparición de nuevas formas de organización social, política y económica, como nos mencionaba el autor en su video, a nuevas formas de comportarse y de relacionarse, a nuevas formas de trabajar, de vivir y de gozar, de pensar y de aprender, a la puesta de relieve de nuevos valores éticos y estéticos, y en suma a nuevas visiones del mundo, de la sociedad y del sentido de la vida humana, ¿no? Todo esto es la sociedad de la información. La rapidez vertiginosa con la que se producen los cambios y las transformaciones, ¿no? Nos referimos al software y al hardware, pero también más allá de eso, ¿no? La evolución constante del mapa de los empleos y profesiones. Creo que ahorita existe una catarsis con esto de la pandemia, porque muchos empleos han mutado, ¿no? Y muchas profesiones también, pero no se les ha dado ese valor, ¿no? De ese esfuerzo que están generando
estos nuevos profesionistas en esta crisis, ¿no? Y a veces hasta se denosta ese tipo de trabajos actuales que son a través de los medios de la informática y de las TICs. Por ejemplo, el freelance hace cosas a través de su computadora, pero no es remunerado como alguien que va físicamente a trabajar un espacio, ¿no? Y bueno, eso es algo que nos va a terminar afectando. A mí y a mi generación ya nos está afectando un poco, pero yo creo que a las futuras generaciones les va a afectar más estos nuevos empleos y profesiones que ya están más en el sentido de usar las tecnologías y que se le llaman como el freelance, ¿no? Los nuevos alfabetismos de la sociedad de la información. Estamos asistiendo efectivamente a una revolución o renovación, decía ahí, ¿no? Yo le puse revolución. En la definición del texto y del lector, de las prácticas de lectura y de los modos de leer. Expandir nuestro concepto de alfabetismo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Ya no es antes ser un saber leer, tener un nivel de alfabetismo significaba poder escribir, poder leer, poder entender las letras, las palabras y su conjunto de palabras en una oración. Pero ahora necesitamos una alfabetización que esté involucrada con las tecnologías y con leer los medios de comunicación, ¿no? El concepto de alfabetismo, entendido como la capacidad para formar parte de la cultura letrada y poder circular en la diversidad de textos que caracterizan la lectura letrada, ¿no? Se amplía a otras capacidades, las relativas a la adquisición de conocimientos y a las competencias necesarias para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Ya estamos hablando de conocimientos y competencias nuevas que van a ser usadas en las TICs, ¿no? Alfabetismo nos remite más bien al dominio funcional de los conocimientos y las habilidades necesarias para manejar y manejarse con la tecnología, las imágenes fijas y en movimiento, la información, y ello con independencia de que en estos ámbitos el texto escrito, la lectura y la escritura continúen estando presentes, ¿no? Entonces, el alfabetismo y su cultura letrada en la sociedad de la información nos lleva a una comprensión lectora, ¿no? Que se transforma, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que al principio la comprensión lectora es entendida como el proceso simultáneo de extraer y construir conocimiento a través de la interacción y la relación con el lenguaje escrito, ¿no? ¿Qué significa estar alfabetizado? Para el correo electrónico, para los chats, para las enciclopedias electrónicas, para la búsqueda de información en Internet, para la literatura en red, para el trabajo colaborativo en red. Entonces, esta comprensión lectora nos tiene que llevar a esto nuevo, ¿no? A entender la lógica, ¿no? El lenguaje en correo electrónico, ¿no? Y en todo lo demás. Y también en qué información es fiable o no es fiable, ¿no? En síntesis, las tecnologías digitales de la información y la comunicación conforman entornos semióticos novedosos que introducen una redefinición de las restricciones propias de este instrumento psicológico por excelencia. Entonces, pareciera que estamos entrando en un nuevo sistema, ¿no? Es una revolución así como se dio en la imprenta, ¿no? Pero vemos aquí en datos duros la emergencia de nuevos alfabetismos, ¿no? O sea, hasta cierto punto, no toda la sociedad está, eh, no está alfabetizada, ¿no? En cuestiones de lo digital, lo visual y lo informacional, com, entre otros, ¿no? Comporta inexorablemente la eventual aparición de sus correspondientes alfabetismos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que ahora debemos no solo estar alfabetizados en cuanto a la lectura, sino también en lo digital, en lo visual, en lo informacional, en el uso de la información, en la lectura de las noticias, ¿no? En la lectura de las tendencias, ¿no? Para poder tener una mirada crítica
y estar alfabetizado en la formación docente en cuanto a estas nuevas situaciones de educación virtual, ¿no? Hay una prueba, que es la prueba PISA, donde solo el 10% de los estudiantes de 15 años de los países miembros de la OCDE alcanza el nivel 5 y el 18% el nivel 1. ¿Qué nos quiere decir? En cuanto a la alfabetización, la prueba PISA nos arroja que el 18% de la niñez que se prestó a esta evaluación de los estudiantes, el 18% alcanzó el nivel 1, o sea que no están capacitados para poder tener una alfabetización de la lectura, ¿no? De la lectura, de la comprensión lectora, de leer palabras. Entonces, si ahí no están alfabetizados, será más complicado que estén alfabetizados en cuestiones de digitales, visuales e informacionales, ¿no? Y solo el 10%, que es una cantidad menor, forman parte de esos países que tienen el nivel 5, ¿no? Nivel 5 de alfabetización. Y esto se agrava en los países latinoamericanos, ¿no? Porque esos países de la OCDE pues son países de primer mundo, ¿no? Y bueno, por último ya las referencias, pues es la lectura, la pueden revisar con calma. Y hasta aquí dejaría mi video, espero que les pueda servir de algo. Cualquier duda la podemos resolver en la clase Zoom.